Hola, bienvenidos a un programa más de Visiones Compartidas, de la idea a la palabra. Yo soy Sergio de Régules y hoy estoy aquí para presentarles un nuevo ciclo que empieza hoy, el ciclo Mirada de Científico, que organizan la Dirección General de Televisión Educativa y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. El tema de este ciclo es la ciencia y los científicos, esos grandes desconocidos. Vamos a tratar algunas cuestiones científicas específicas, como por ejemplo la nanotecnología, que nos puede aportar, cómo vamos, la ciencia de la complejidad, una disciplina más o menos nueva, muy interesante, el estado de la educación en ciencia en nuestro país y otros temas por el estilo. Pero no solo queremos preguntarles a los científicos qué opinan ellos y cómo ve la ciencia estas cosas, sino cómo las ven ellos personalmente. ¿Cómo trabaja un científico? ¿Dónde publica? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta en su vida cotidiana? Queremos acercarnos a ellos y que nos platiquen de una manera más íntima este asunto de la ciencia, esa gran desconocida. La pregunta de hoy, el programa con el que iniciamos este ciclo Mirada de Científico es: ¿vamos hacia una crisis energética? Un problema que sin duda es de gran importancia en estos tiempos. Y para hablar de este tema tan interesante, hemos invitado al doctor Manuel Martínez, quien es investigador titular del Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin más, vamos a ver una pequeña semblanza de Manuel Martínez. Ya estamos aquí en Visiones Compartidas en el ciclo Mirada de Científico. Hoy vamos a platicar con el doctor Manuel Martínez. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Pues vamos a empezar con la pregunta directamente, Adelante. y a quemarropa, ¿vamos hacia una crisis energética? Ciertamente, en el mundo, en todo el mundo y en México también vamos hacia una crisis energética definida como que vamos a tener pocos recursos energéticos y cada vez más caros. Hoy dependemos mucho del petróleo, del carbón y de estas fuentes de energía que, además de no ser renovables, son sucias, como se dice a veces. ¿El petróleo se está acabando? ¿Ese es el problema? En México el petróleo lo que parece que se acaba porque no estamos explorando lo suficiente. Lo que sí tenemos es que el petróleo a nivel mundial va a haber menor cantidad disponible y el precio va a ser más alto. En México somos uno de los países peores en el mundo con relación a que dependemos básicamente de los hidrocarburos. Como lo tenemos, nos hemos aferrado a los hidrocarburos. Entonces, de la oferta interna bruta, o sea, de lo que consumimos en el país, el 89% son hidrocarburos. Y lo que está ligado con ese hecho es que el presupuesto federal, el gobierno, el dinero que tiene el gobierno, el 36% depende de los ingresos petroleros. ¿Y cómo nos comparamos en eso con otros países? Porque uno va a otros países y a veces ve por ahí plantas nucleares, ve, por ejemplo, generadores eólicos. ¿Cómo nos comparamos, digamos, con Estados Unidos, con los países europeos? Vamos en iba a decir, vamos en el sentido equivocado. No, nos Atrás. mantenemos igual. O sea, no ha habido un cambio hacia una diversificación de fuentes energéticas en el país. Hemos tenido, me refiero a los gobiernos, ¿no? Una visión muy restringida de lo que es la planeación energética.
En México normalmente lo que se hace es abrir la llave del petróleo, abrir la llave del gas natural y dejar que eso satisfaga la demanda de la economía, de la sociedad. Mientras que en otros países lo que hacen es trabajan también con la demanda, haciendo que esa demanda sea menor, sea más apropiada a los consumos específicos de cada una de las sociedades. Y entonces, qué se está haciendo, digamos, aquí en materia de planeación? ¿Hay alguien que se esté ocupando ya de empezar a sugerirle al gobierno cómo planear el consumo de energía para el futuro? Mira, hay varias instituciones básicamente académicas que nos hemos metido más en cuestiones de hacer planeación energética. En México, Pemex y CFE, ¿no? Los grandes monopolios, han tenido demasiado peso en la actitud que acabo de mencionar. Sin embargo, en este año, la Secretaría de Energía ha hecho un esfuerzo especial para hacer lo que se llama la Estrategia Nacional Energética, que es decir dónde estamos y dónde quisieran ellos estar en el 2024, que México estuviera en el 2024. Y realmente la propuesta es totalmente sorpresiva para los que estamos trabajando en el medio de planeación energética, porque saca unas cifras sin algún sustento de cómo llegar, y eso no es válido en planeación energética. ¿Qué cifras, de dónde sacan las cifras, digamos? ¿Cómo saben, cómo conocen los datos pertinentes para estas cosas? Lo primero que tienes que hacer es hacer un estudio prospectivo de cómo tú crees que dentro de 30 años estará la sociedad mexicana. Y estará en cuestiones económicas generales, estará en cuestiones demográficas generales, y después te vas por los distintos sectores industriales, los distintos tipos de edades de las personas, porque si tienes un sesgo de gente más vieja, gente más joven, eso te cambia los patrones de consumo energético. Tienes que meter cuestiones ambientales también. ¿Cómo quieres O sea, estar necesitas trabajar con con un relación? montón de gente, ¿no? Son muchísimas variables que tienes que tomar en cuenta para tú poder decir qué demanda va a haber por energético para distintos sectores económicos y sociales de la población mexicana. Y en función de ese escenario, entonces lo que dices es, bueno, ¿qué fuentes de energía tengo? ¿Qué fuentes de energía, con qué costos, cómo contaminan para satisfacer esa demanda? Entonces tienes que hacer una mezcla para poder decir cómo lo voy a abastecer. ¿Y ese estudio ya está hecho o está en camino? Tenemos varios estudios, hay distintas instituciones que lo tienen. Personalmente yo, una de mis líneas de investigación es precisamente cómo con energías renovables podemos satisfacer esa demanda. Vemos trayectorias de distintas tecnologías que utilizan fuentes renovables de energía para decir cómo contaminan, porque siempre hay una contaminación pequeña, pero lo hacen, y qué costos tendrán, ¿no? Y entonces poder decir, cuando yo vaya reemplazando plantas de generación de electricidad, por ejemplo, o sustitución de gasolinas por biocombustibles, entonces, ¿cómo puedo ir integrando estas tecnologías a todo el mundo que tenemos ahora, ¿no? Calculas, por ejemplo, las 600 plantas que hay para generar electricidad en el país, cómo las puedes ir sustituyendo cuando cada una de ellas se vaya acabando o cuando reciba menos combustible fósil de lo que debe tener. Ahora, estos planes se hacen pensando que la demanda va a alcanzar el valor que se proyecta para 2024, pero eso se calcula en el entendido de que no se va a hacer nada para cambiar las costumbres de los que consumimos la electricidad, ¿no? O sea, no se está pensando más bien en incidir sobre la sociedad para cambiar los hábitos de consumo. ¿Eso no se toma en cuenta? A nivel gubernamental,
se toma pero muy ligeramente, o sea, nada más va con relación al Producto Interno Bruto, si este va a subir o este no va a subir, ¿no? Y lo que es necesario y con los modelos que se hacen en otras partes del mundo y que nosotros estamos trabajando y en algunos sectores mejorando, sí lo debes de tomar en cuenta, ¿no? Una de las cosas terribles es con relación a la población, ¿no? Tú dices, para darle como un ejemplo específico, ¿cuánto es el crecimiento del Producto Interno Bruto para que todos los mexicanos que entran en una edad laboral puedan hacerlo? Bueno, el PIB mexicano tiene que crecer al 6%, 6.5%, para darle cabida a los 750,000 jóvenes que van a entrar a la fuerza laboral. Bueno, si hemos estado creciendo al 2-3%, pues entonces eso tiene toda una serie de problemas sociales muy importantes, pero también energéticos, ¿no? De cómo vas a abastecer esos mínimos, ¿no? Y si realmente crecemos económicamente por algún motivo, ¿cómo puedes dar más energía? O sea que también el asunto de trabajar o no trabajar te hace consumir de distinta manera. Entonces, ¿Y en qué trabajar también? ¿Y en qué trabajar Te vas también? más a industria, te vas más a cuestiones informáticas. Pero todo esto que me cuentas, Manuel, a mí me hace pensar en que tú tienes que estar trabajando con muchísima gente de distintas disciplinas. ¿Tienes algún equipo o más bien tú en tus estudios consultas los trabajos de otros o los consultas a ellos directamente? Es muy pequeño el grupo en el Centro de Investigación de Energía. Lo que hacemos es estar en contacto con otras personas, ¿no? El Colegio de México, por ejemplo, lo que publican en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Hay un grupo muy bueno en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces estamos en contacto y vemos distintas opiniones. También lo que trabajamos mucho es en distintos escenarios. ¿Qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un desarrollo económico alto? Entonces tendríamos que hacer estas acciones tecnológicas, económicas, ambientales. Crecemos menos, lo tendríamos que hacer ahora. Y ahorita con lo de la crisis es a muy corto plazo, ¿no? O sea, la gran bronca que tiene México en los próximos 5 años es que Cantarell, nuestro gran pozo gigante, está decayendo y está decayendo a una velocidad mucho más grande de lo que se esperaba. O sea, no es para dentro de 50 años, es para dentro de 5 o 5 10. años. 5 años. 5 años. En 5 años México va a tener un grave problema en cuestiones de hidrocarburos. Y entonces, ahora, lo que sería importante es que los resultados de todos estos estudios se dieran por enteradas las autoridades. Tú hablas con, no sé, con diputados, ¿Tienes comunicación? ¿Los investigadores tienen comunicación con el gobierno y con la gente encargada de decidir estas cosas? Sí, nosotros hablamos con distintas áreas en la Secretaría de Energía, también hablamos con personal en la Comisión Federal de Electricidad, menos en mi caso con personas de Pemex, pero tenemos los contactos, la Comisión Reguladora de Energía. Con todos ellos estamos en contacto y los estamos tratando de que vean otras alternativas, ¿no? ¿Qué tal es a la lo que se está comunicación produciendo. con ellos? O sea, ¿les hacen caso? Pues? Normalmente no, ¿no? Normalmente esas son cuestiones de investigación. El mundo energético, ¿no? De la producción de energía es muy conservador en todo el mundo, también en México, ¿no? Ellos están muy preocupados en que deben de cumplir con una serie de normas, deben de entregarte la energía eléctrica, porque tú prendes un foco y en principio hay que prender una planta o subirle el nivel de producción de una planta eléctrica para que te abastezca ese foco. No hay almacenamiento. Entonces es un sistema muy complejo de interconexión y de planeación para saber cuál va a ser realmente la demanda que esperas y tener tus plantas esperando para generar la electricidad en el instante apropiado. Manuel, cuéntanos acerca de otras fuentes de energía que no sean el petróleo. Vemos incluso aquí en nuestro set algunas, por ahí veo un generador eólico, son muy bonitos, pero no se ven mucho en México, ¿no? Digamos, ¿cómo está el asunto? ¿Tenemos potencial para generar electricidad por medio del viento? ¿O será mejor por el sol, por energía nuclear? Lo que tenemos que hacer en el futuro es utilizar todas las fuentes de energía, ¿no?
Se acabó la época de que utilizamos petróleo, gas natural y eso es todo, ¿no? Primero era petróleo nada más. Y debido a los problemas de abastecimiento, de producción y a cuestiones ambientales, ¿no? Cambio climático, entonces se ha impulsado más ahora el gas natural. Lo que nosotros consideramos es que tenemos que hacer un desarrollo sustentable en general del país y entonces cómo diseñamos a un sector energético que apoye ese desarrollo sustentable. Y eso lo consideramos no utilizando energía nuclear, ¿no? Esa es nuestra Ajá, porque se ha nuestra dicho premisa. últimamente, es el renacimiento de la energía nuclear en algunos países, cuando en algún momento fue el coco por la cantidad de desechos muy peligrosos que genera la energía nuclear. Hoy se empieza a ver en algunos lados como pues casi la única alternativa de energía aproximadamente limpia. En México no queremos eso. Hay gente que sí la quiere. Ajá. Y hay gente que está presionando para que haya como la única alternativa energética que no produce CO2. Entonces, es cierto, la energía nuclear no produce CO2, pero tiene otra serie de problemas ambientales muy fuertes. Muy graves, Y sobre sí. todo es una cuestión de soberanía. Nosotros dependeremos de tecnología nuclear de algún país, ¿no? Y el uranio enriquecido y cómo se lo regresamos dependerá de otro país. Entonces, nuestra soberanía energética está ciertamente comprometida. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales. Entonces, la pregunta es, ¿realmente podemos hacer una transición energética sin energía nuclear? Y hay muchos países que lo están haciendo. Por ejemplo, Alemania y España. Lo que ellos dicen es, del nivel de producción de energía que necesitamos ahora, de aquí al 2050 mantengamos igual la producción o el consumo de hidrocarburos y todo lo que se necesita adicional lo podemos cubrir primero de ese total 50% con ahorro de energía y el otro 50% con energías renovables, ¿no? Y entonces tienes un esquema de desarrollo sustentable. La duda es, ¿en México lo podemos hacer? Y la respuesta es sí, lo podemos hacer. En México realmente tenemos una capacidad de ahorro de energía que es tremenda, ¿no? Derrochamos la energía en todas las industrias, en nuestras casas. ¿Será porque es barata? Porque es barata y porque no nos han metido en la parte cultural, ¿no? De que lo debemos de hacer. Nosotros lo que tenemos es, podemos ahorrar un 20%. Del consumo de energía del país, podemos ahorrar el 20%. Eso ya no requiere ya energía reduce. nuclear, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que tenemos es cogeneración, que es grandes industrias que están desperdiciando vapor de agua. Ese lo que podemos hacerlo en refinerías, en cementeras, ese vapor utilizarlo para generar electricidad. Y eso, dicho por el propio gobierno, tenemos una cantidad enorme, 7.500 megawatts de capacidad instalada eléctrica, ¿no? Entonces, ahí hay. Otra posibilidad es la energía eólica. Energía eólica, al principio de este sexenio, sí se le ha dado un impulso muy grande, era prácticamente cero a nivel inicial de este sexenio. Ahora estamos en 550 megawatts, que es la mitad de la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Y para terminar el sexenio, los planes es que haya 2.500 megawatts, que esa es 2 veces la planta, de Laguna. de Laguna Verde. Hay algunos problemas de abastecimiento, ¿no? Cuando dicen energía eólica, resulta que es, bueno, hay mucho viento, no hay viento, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el factor de carga de una instalación? Eso nosotros lo hemos planteado que lo puede suplir con energía geotérmica, por ejemplo, con energía hidráulica. Ahora, estos recursos no están disponibles en todo el país, ¿no? Por ejemplo, eólica será mejor poner, no sé, en las montañas, se me ocurre a mí, y geotérmica, pues donde haya cerca volcanes, pero digamos en el desierto quizá no pueda uno
depender tanto de la geotérmica? Lo que pasa es que sí hay estudios regionales donde tú puedes decir la geotérmica básicamente donde está en la parte central, en el cinturón volcánico. Nuestra geotermia es cerca de cuestiones volcánicas, de volcanes. También en el noreste tienes geotermia. Viento, tienes la zona mejor del mundo, es en la Ventosa, en Oaxaca. Ahí podrás sacar tú hasta 6,000 megawatts o 7,000 megawatts de viento. Tienes en el istmo, perdón, en la península de Yucatán también. Y sol tienes en todos lados. ¿Por qué dejo sol hasta el final? Porque sí es más caro que los otros. O sea, energía eólica ya es totalmente competitiva con cualquier otra fuente de energía. Energía geotérmica es competitiva con cualquier fuente de energía. La hidroeléctrica que tenemos, lo que pasa es que tenemos que irnos ahora hacia sistemas más chicos de embalses, ¿no? Que sean menos, que haya menos problemas ambientales, ¿no? Claro, las presas generan Las problemas presas generan ambientales problemas tremendos. y sociales también, ¿no? Porque nunca se les ha cumplido a los campesinos lo que se les promete cuando se les va a inundar sus áreas, ¿no? Entonces ese es ese es otro problema muy fuerte. Y sol, lo que nosotros decimos es que estas otras energías renovables nos permiten que vayamos desarrollando la tecnología solar para que realmente sea competitiva, ¿no? ¿Y cómo vamos en eso? Porque a mí la idea me encanta de que con simplemente tener el sol puedas tú obtener electricidad. Sin embargo, parece que no acaba de cuajar ese asunto, ¿no? No acaba de convertirse en una suficientemente barata como para usarla. Falta, pero lo que falta más es con la energía solar, el problema no es de costos, lo que pasa es de inversión, ¿no? Y un ejemplo que está sucediendo ahora en México muy importante es, olvídate si te cuesta 6, 7 centavos de dólar, 8 centavos de dólar generar un kilowatt hora con distintas fuentes de energía. Ahí la energía solar es mucho más cara. Pero si tú vas al consumidor y el consumidor, ¿cuánto pagamos de electricidad? Pues estamos pagando los de alta tarifa 3 pesos el kilowatt hora. Eso quiere decir que es mucho más el problema del precio de la energía a las personas y a la industria, ¿no? CFE, en todos sus recibos te dice si te está subsidiando o no te está subsidiando. Entonces, olvídate del costo de los 5 centavos de dólar, que serían, que son 70 centavos de peso la generación. Lo que pasa es que te lo están cobrando entre 2 pesos y 3 pesos, ¿no? Y ellos dicen que el punto de equilibrio para entregárselo son 2 pesos y medio. A 2 pesos y medio yo puedo poner sistemas fotovoltaicos para cuestiones domésticas y puedo ponerlo para el sector comercial. Y eso pongo mis paneles fotovoltaicos en el techo. Claro. Y ya se han modificado las leyes, finalmente en los últimos 2 años ha habido cambio de leyes en México para fomentar el uso de las Eso es lo importante, ¿no? energías Para solares. animarnos a poner en la casa un sistema de estos. ¿Y qué hacen? Claro. ¿Te financian? Lo que tú puedes hacer es tener como el 80% de la energía eléctrica de tu casa, lo puedes tener con un sistema fotovoltaico de 2 kilowatts, con un inversor, que lo que haces es entras y sales de la red. Tú tienes un medidor, hay sol, entonces tú generas, te sobra, lo metes a la red. Y tu medidor va en reversa, que es lo que nunca hemos visto aquí en México. Y tu medidor va en reversa y atrás. cambias electrón por electrón, ¿no? De tal forma que lo que tú generas se resta y la diferencia es lo que tú pagas. O si tú generas más, lo que han hecho es al final del año, pues perdiste lo que habías generado. No te dan dinero, no te paga CFE o el gobierno porque les generaste más. Y este es un sistema que ahora realmente va a tener un impulso muy grande porque el FIDE también está haciendo el financiamiento. Hay un nuevo programa que hay que explotar para financiamiento. O sea, el problema de la energía solar es de financiamiento, porque hasta ahora no está subsidiado para nada, como está subsidiado las gasolinas, la electricidad, toda otra serie de productos energéticos. A la energía solar y a las renovables no han querido el gobierno subsidiar.
Pues yo sueño con el día en que me llegue mi recibo de la CFE con un número negativo, sería muy bonito. Pues Manuel Martínez llegará. Pues Manuel Martínez, muchísimas gracias por estar en este programa de Visiones Compartidas. Este es el ciclo Mirada de Científico. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Sergio de Régules. No se pierda las siguientes emisiones de este tema, Mirada de Científico, en el que vamos a estar discutiendo asuntos de ciencia, por ejemplo, nanotecnología, que nos puede aportar y cómo vamos, la ciencia de la complejidad, la educación en ciencia, y eso lo veremos en las siguientes emisiones del ciclo Mirada de Científico, aquí en Visiones Compartidas. Muchas gracias por acompañarnos.